Buenas chicos y chicas, les habla el profesor Nelson de electrónica. Hoy hablaremos sobre un componente muy importante, el varistor. El varistor es un elemento muy importante en las placas electrónicas, ya que él es el medio por el cual se pueden proteger muchas placas electrónicas ante sobretensiones o elevaciones de tensión en la alimentación de red, es decir, de 220 voltios o 110 voltios. Esos voltajes de la alimentación de los enchufes podrían elevarse y estos componentes de acá pues podrían salvar su tarjeta electrónica. En primera podemos observar el símbolo del varistor. Es como una resistencia, pues un varistor es una resistencia dependiente del voltaje, muy similar al LDR. En esta ocasión el varistor pues presenta una resistencia muy grande en megaohmios y cuyo valor va a depender del voltaje que se aplique entre sus extremos. Este umbral o voltaje de activación del varistor va a depender mucho del código que tenga presente en el encapsulado del varistor. Tanto el símbolo americano como el símbolo europeo son válidos, ¿sí? Cualquiera de ellos los pueden usar o los van a encontrar en los diagramas electrónicos. En cuanto a su aspecto físico, pues los van a encontrar de diferentes colores. Bueno, en el caso de los encapsulados van a tener el código y en base al código pues buscan la hoja de datos y en ahí les va a decir las características del varistor, el voltaje el cual necesitan para activar su cualidad, la cual es pues reducir su resistencia ante sobretensiones o sobrevoltajes. Los sobrevoltajes pueden ocurrir debido a que haya tormentas eléctricas alrededor, las cuales induzcan tensión en las líneas de alimentación, o cuando dos fases de la misma línea de red hagan contacto o cortocircuito, los cuales provoquen picos de tensión muy elevados, duplicando o triplicando la tensión de alimentación. Y estos componentes entrarían en cortocircuito y salvarían su tarjeta electrónica. Me estaba por olvidar, los varistores van siempre acompañados de un componente llamado fusible. Enseguida vamos a ver cómo estaría conectado. Ahora, antes de terminar esta parte, recuerden que el varistor es una resistencia variable o dependiente del voltaje. Por tanto, no tiene polaridad, así es que lo pueden colocar de un lado o del otro. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasemos a ver cómo debería estar conectado un varistor en las placas electrónicas para poder cuidar sus placas. Este sería el montaje de un varistor. Primeramente pondríamos un fusible, el cual iría de primera a la tensión de red y el cual estaría calculado en base a la bobina de un transformador o del circuito al cual vaya a alimentar. Aquí tenemos el fusible, este iría acá. El valor del amperaje va a depender del circuito que requiera la alimentación. Sin embargo, el varistor, su valor, de qué valor tengo que poner, ya que dice que hay de diferentes voltajes de activación, ¿sí? Porque en las líneas de red normalmente vienen de 110 voltios y 220 voltios. Pero también hay varistores para para menor voltaje, 24 voltios, 48 voltios. Enseguida vamos a ver esas características. En primera, colocamos el varistor justamente en paralelo a la carga o circuito que se vaya a alimentar de la línea de red. Por tanto, va a haber una corriente que va a circular por acá hacia, en este caso, la carga que vaya a consumir y retornará, en este caso, a la fuente de alimentación. Siempre y cuando el voltaje en la línea se mantenga estable,
el varistor presentará una alta resistencia entre sus extremos, por tanto no consumirá nada de corriente y se mantendrá como un circuito abierto. Ahora, pues si en caso de que la tensión de red o alimentación sufriera cambios bruscos a causa de tormentas eléctricas o a cortocircuitos de fases, pues esas tensiones adquirirán picos repentinos del doble o el triple de la tensión que tenemos en la línea de alimentación. Esos picos son de corta duración, pero se presentarán a causa de esos fenómenos. Sin embargo, esos picos pueden ser dañinos, ya que duplicar o triplicar el voltaje de la línea de red hará que nuestro transformador o circuito que tengamos sufra daños. Para eso colocamos un varistor, el cual cuando alcance cierto umbral, pues se convertirá, o en este caso pasará de ser un circuito abierto a un circuito cerrado. Al hacer eso, la corriente que antes iba a la carga, pues decidirá ir directamente por el varistor, logrando quemar el fusible. Una vez que se funda el fusible, cortará el suministro de energía y nuestra placa electrónica o circuito electrónico quedará a salvo de las sobretensiones o sobrevoltajes. Y nuestro varistor podrá repetir este ciclo varias veces, ya que él presenta una corriente que deberá ser superior a la del fusible. Caso contrario, el varistor podría dañarse antes de que se dañe el fusible. Por ejemplo, este varistor de acá. ¿Sí? Yo lo cambié, pero este varistor ya llevaba trabajando bastante tiempo en una placa electrónica, lo cual hizo bien su trabajo. Pues veamos las mediciones en un varistor. ¿Qué valor debería marcarnos? Bien, lo primero que hacemos es colocar nuestro multímetro en un valor bastante grande en ohmios. Por ejemplo, yo voy a ponerlo en 4 megaohmios. Si no toco nada, pues me marcará un valor infinito. Ahora vamos a medir cada varistor. Ahí pueden ver que no tengo lectura. Aquí también. Lo más importante a un varistor es que les marque un valor muy grande. Pasamos a 40 megaohmios para poder observar. Y aún así no me da una medida. ¿Sí? Se comporta como un circuito abierto. Sin embargo, el que está dañado, pues me marca 0. Bajamos la escala a continuidad. Y ahí tenemos 59 ohmios. ¿Sí? Eso ya sería un cortocircuito si aplicáramos 220 voltios, lo cual provocaría el daño del mismo varistor. Sí, hay ocasiones en las que el daño no es visible, como en este caso. Entonces que sí o sí hay que medir el varistor y no les debe medir, en este caso, ninguna medida en ohmios. Tendría que marcarles un valor muy grande, sobrepasando los 4 megaohmios por lo general. Ahora veamos algunas características de los varistores. Muy bien, ahora ya sabemos medir un varistor, pues pasamos a ver sus características. ¿Qué tengo que saber para comprar un varistor? ¿Qué valores debo tomar en cuenta? Muy bien, ahora para elegir el varistor para tu circuito, lo que tienes que hacer primero es saber el voltaje que vas a usar o aplicar al circuito que quieres proteger. Si es de 220 o si es de 110 voltios o si es de 24 voltios. Entonces hay que saber cuál es el voltaje. Lo siguiente, el varistor siempre va a ir después del fusible y en paralelo a tu circuito. Ahora tienes que saber cuál es el amperaje del fusible para que puedas tú dimensionar el tamaño de tu varistor. Por ejemplo, puedes encontrar un varistor para 220 voltios, pero de un amperaje
para que pueda hacer cortocircuito. Es decir, que pueda aguantar una corriente de cortocircuito y puedes encontrar otro varistor para el mismo voltaje, pero con más corriente de aguante para el cortocircuito. Es decir que el de diámetro más chico maneja menos corriente y el de diámetro mayor maneja más corriente, pero también pueden operar al mismo voltaje. Sabiendo eso, entonces tú tendrías que elegir el varistor adecuado en base al código o indicando en las tiendas electrónicas que requieres un varistor para tal voltaje, si en caso no tuvieras el código. Muy bien, ahora estos son los datos que presenta un varistor, o los cuales deberías tomar en cuenta. Sobre todo vamos a descartar algunos que estarían por demás. Primeramente vas a tener el voltaje de trabajo o de activación del varistor. En ocasiones nos los dan como un rango, en este caso un mínimo y un máximo. Y en otras ocasiones nos dan una media directamente sin mínimo y sin máximo. Por ejemplo, yo tengo la media de 22 para el 7D220K, es decir que este varistor, ¿sí?, cortocircuitaría sus terminales con 22 voltios si yo aplicara 22 voltios. Tomar en cuenta que esto no es un dato 100% exacto, ya que presentan tolerancias, es decir, errores. No necesariamente será los 22 voltios. Ahora, voltaje RMS es el voltaje para alternas, ¿no? Y este de acá no lo debes tomar en cuenta para comprarlo. Tampoco el voltaje de corriente continua. Si en caso tuvieses esos datos, no los tomes en cuenta. Siempre el voltaje de trabajo o entre el voltaje máximo y el mínimo que te presenta la hoja de datos. Ni VRMS ni DC. Luego tenemos una corriente pico también, pero estas corrientes picos normalmente están basadas en periodos de funcionamiento muy cortos. ¿Sí? Normalmente son de 8 a 20 microsegundos, lo cual es un tiempo muy corto. Y 250 amperios, pues para este diámetro, bueno, de todas formas es una duración muy corta, ¿no? Se lo puede considerar verdadera. Pero lo más importante en este caso son los siguientes. La corriente Kleinpit y el voltaje Kleinpit. No sé si se pronuncia así. Sí, en los comentarios a ver si me corrigen esa pronunciación. Pero en realidad serían las corrientes máximas antes de que el varistor se dañe. Al igual que el voltaje máximo antes de que él se dañe, ¿sí? Estos dos son los más importantes en sí, ya que deberán tomarlos en cuenta para poder dimensionar para el fusible que estén utilizando. Por ejemplo, la corriente Kleinpit es de 2.5 amperios, la cual nos dice que por ahí no podrá pasar más de 2.5. O sea que mi fusible tendría que ser de 1 amperio y este podrá hacer pasar 2 amperios y se quemará el fusible, ¿no? Entonces deberían tomarlo mucho en cuenta esa parte. Lo del voltaje también. Este es el voltaje en sí de destrucción, ¿no? O sea que si le aplicamos este voltaje se dañaría el varistor. Pero entre este y el voltaje de activación deberías tomarlo en cuenta, que sería el voltaje exacto más o menos con el cual se va a activar el varistor. Ocurre que el varistor en sí es como una resistencia variable, habíamos dicho. Pero esa resistencia, como indica variable, pues va a variar. Primeramente va a tener 100 megaohmios, suponiendo, cuando la tensión no alcance, en este caso, los valores que se mencionan. Sin embargo, el VRMS y el DC son voltajes desde donde empieza a conducir el varistor o desde donde la resistencia empieza a reducirse a cientos de kiloohmios.
O sea que desde estos valores ya va a empezar a conducir, pero corrientes muy pequeñas, en orden de microamperios, menos de 1 miliamper. Solamente cuando llegue al voltaje de trabajo o antes de llegar al voltaje clamped o máximo, este varistor sí entraría en cortocircuito, dejando pasar una gran cantidad de corriente, solamente en esa situación. Estos datos de acá los vamos a confirmar. Por ejemplo, tengo uno de 7D241 que indica que se activa 240 voltios. El VRMS y el DC nos dan valores menores al voltaje de activación o trabajo. La corriente pico igual, pero sin embargo la corriente clamped o máxima de trabajo, en este caso sería de 10 amperios. Esto para el 241. Vean que la corriente en este caso es mayor que la para el de 220K. Por si acaso, la K es la tolerancia, la cual indica un 10% de error. Es que podría ser 10% más o 10% menos. Y también el voltaje clamped, que sería 395 voltios. Lo que más nos va a importar va a ser ver esto. La corriente no la vamos a poder medir. Más que todo vamos a ver si el varistor puede trabajar con esos voltajes que indica, ¿no? Y poder elegir. Por ejemplo, si yo tuviese que usar un varistor para 220 voltios, que en mi país también tenemos 110 voltios, pues para 220 voltios yo tendría que elegir el de 390 voltios. Hay otro que es muy cercano también, pero este es el más típico. De ahí también tengo uno superior que sería de 420 voltios, me parece. Vamos a tratar de activar al varistor, y la única forma de activar un varistor es aplicando tensión que sea mayor al de trabajo o activación. Es que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con el siguiente circuito. Muy bien, este sería el circuito para poder probar los varistores, y para eso voy a utilizar un inductor, una fuente de alimentación y un diodo de protección para la fuente de alimentación. Recordar que un varistor necesita elevados voltajes para poder entrar en cortocircuito. No me sirve voltajes pequeños. 40 voltios no me serviría a mí para poder activar un varistor que requiere 390 voltios. Para ello voy a hacer uso de la bobina y su propiedad, en este caso de acumular energía cuando se lo energiza. Es decir, que pondremos en este caso un interruptor. El interruptor puede estar acá o acá, ¿sí? Yo lo voy a poner por acá, de tal forma que cuando yo cierre el interruptor, pase la corriente de 40 voltios, será mi fuente. Y pues preguntarán por qué 40 voltios. La verdad es que necesito un voltaje bastante grande. Pues vamos a tratar de generar al menos 400 voltios o más de manera espontánea y de corta duración. Por ello necesito pues un voltaje de alimentación adecuado para elevar ese voltaje con ayuda de una bobina o inductor. Entonces, cuando yo cierre el circuito en los extremos del varistor, tendremos 40 voltios. La bobina se va a energizar y dejará pasar corriente a través de ella, pero no generará nada en ese momento. Solo cuando abramos el circuito, la bobina, que tenía polaridad positivo-negativo, va a invertir su corriente acumulada de tal forma que las expulse hacia afuera de manera invertida. Es decir, que las polaridades van a cambiar de menos a más y de más a menos. Eso generará una tensión pues mayor a la que se le introdujo.
Si se le introdujo 40, dependiendo del devanado, ¿sí?, vamos a tener voltajes multiplicados por 2, por 5 o por 10. Para eso, pues se puede utilizar la bobina de un relé, los extremos de este. El problema es que son relés de 12 voltios los que tengo y no llego a alcanzar más de 180 voltios. Por tanto, usaré una electroválvula o la bobina de una electroválvula de 220 voltios. Así es que si yo le aplico 40 voltios no va a pasar nada. Pero poder utilizar en este caso la bobina como inductor para poder generar una tensión multiplicada por 10. Esa tensión multiplicada por 10 necesitará un camino para poder cortocircuitarse o descargarse. Entonces, para descargarse, como en el caso de los condensadores, ¿no?, cuando tenemos condensadores y cortocircuitamos los pines, descargamos la tensión que tenía y pierde toda la energía. Lo mismo va a pasar con la bobina, que al tener esa energía la vamos a descargar a través del varistor, ya que este varistor va a entrar en cortocircuito debido a que este nos va a entregar un voltaje mucho mayor al que él pueda aguantar. Y con el osciloscopio vamos a observar en los extremos del varistor a cuánto es el voltaje que él pudo reducir, y ese voltaje nos va a indicar el voltaje de activación, el cual deberá coincidir no exactamente, sino estar dentro del rango que hace mención su hoja de datos, y con eso confirmar en este caso el varistor adecuado para mi trabajo. Pues armemos el circuito y veamos en este caso el efecto que tiene una bobina activando y desactivando con un voltaje elevado. Muy bien, chicos, vamos a hacer la prueba del varistor. Pues el circuito es el que mencionamos: la fuente, el diodo de protección, la bobina, y el varistor no lo voy a colocar todavía para ver el voltaje que genera la bobina una vez le quitemos la energía. Primero, el osciloscopio está por 50 voltios por división, es decir, cada cuadrito vale 50 voltios. Y por si acaso, el punto 0 lo puse aquí abajo, ya que vamos a medir 400 voltios. Y el osciloscopio pues solamente me permite medir 400 voltios de pico a pico o de borde a borde. Si es que en este caso el punto 0 se encuentra aquí abajo. Y por si acaso en el osciloscopio pues las ondas las puse positivo acá y negativo acá. Recuerden que la bobina va a invertir sus polaridades. Antes era positivo, luego se vuelve negativo. Por tanto, el punto negativo de mi osciloscopio va a ir aquí arriba y el positivo acá. ¿Para qué? Pues para tener esta visualización, si no sería hacia abajo. Pero eso no le va a importar al varistor, por si acaso. Recuerden que el varistor no tiene polaridad, así es que a él no le importa de qué lado vaya la tensión de pico. Pues si observan acá, tengo una tensión de más de 400 voltios porque todavía va más allá. Y si energizo y desenergizo la bobina, pues tenemos diferentes voltajes. Y esto varía bastante, depende mucho de cómo lo energice. Pero lo importante es que podemos observar que puedo llegar a voltajes mayores a 400 voltios. Ahora vamos a hacer la prueba con relación a los datos que tienen los varistores. Vamos a empezar pues desde este punto, ¿no? En primera, tengo acá el 7D220K. Dice que el voltaje de activación es a 22 voltios. Pues veamos si se activa a 22 voltios. ¿Eso qué significa? Que en el circuito, al poner yo el varistor,
pues entre los extremos del varistor debería marcarme 22 voltios y no más. Pues coloquemos el varistor y a ver qué pasa. Puesto el varistor, vamos a energizar y vamos a ver si esta señal pues cambia. No hay cambio. Vamos a bajar un poco el trigger. Nada. Acaba de cambiar. Vean que acaba de cambiar. Por muchas señales que le mande, jamás eleva el pico. Es decir, el voltaje máximo que llega a tener el circuito, a pesar de que se le introduzca una señal de pico muy elevado, pues tenemos una señal de menos de 50 voltios. Tampoco es 22 voltios por si acaso, ¿sí? Es más de 30 voltios. Es decir que este varistor, que debería activarse a los 22, se está activando a los 30 voltios, 30 y algo, ¿sí? Pero menos de 40, 31, 32 voltios. Así es que podemos tomar eso en cuenta para poder colocarlo como medida de protección, ¿no? Para un circuito de baja tensión. Ahora veamos y vamos a lo que más importa a la mayoría, el tema de alto voltaje. Por ejemplo, voy a colocar el 7D241, el cual debería activarse a 240 voltios. Es decir, proteger, en este caso, el circuito de tensiones mayores a este valor. Si tenemos 270, debería cortarlo y bajarlo a 240 o aproximadamente. Recuerden el 10% de tolerancia. Muy bien, acabo de colocar el varistor 7D241. No sé si se puede ver. Ahí lo tenemos instalado. Ahora vamos a mandar señales para ver si podemos lograr llegar hasta los 400 voltios como anteriormente se vio. Pues mandando e intentando no podemos llegar a los 400 voltios. Y si ven, esta silueta se repite varias veces. Ahí la tenemos también, ahí también, y ahí también. Tomar en cuenta que esa silueta sería la tensión de activación del varistor. Pues veamos cuál es el voltaje que nos manda, o con qué voltaje es el que se activa. Ahí lo tenemos. Pues si cada cuadro es 50 voltios, tenemos 200 voltios hasta el punto medio, 250 al siguiente cuadro, y con este de acá nos marcaría 275 voltios aproximadamente. Según hoja de datos, este varistor debería activarse con 240 voltios. Pero hay que tomar en cuenta la tolerancia de 10%, es decir, puede ser más, menos 10%. Por lo cual entraría dentro del rango de lo aceptable. Así es que podemos decir que sí, el varistor pues se activa con 270 voltios aproximadamente. Y puede proteger circuitos que trabajen, en este caso, que se les ingrese tensiones mayores a 275. Vamos a ver ahora el siguiente varistor, el 7D391, el cual dice que para poder proteger un circuito necesita tensiones mayores a 390 voltios. Así que nosotros tenemos 400 y a ver qué silueta nos da. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Bien, antes que nada, recuerden que las tensiones que nosotros generamos con la bobina, pues llegan a superar los 400 voltios. Ahora vamos a poner entonces el 7D391 y a ver qué ocurre. Puesto el 7D391, vamos a generar señal.
Ahí podemos ver que nos genera una señal con la silueta similar al anterior varistor. Aquí también. Y aquí también. Bueno, esto nos indica que el varistor ha sido activado con la tensión pues un poco más de 400 voltios, 410 aproximadamente, ya que el osciloscopio no me permite ver más allá, pero ahí podemos ver que hay una punta redondeada. Quiere decir con un poquito más de 400 pues es activado el 7D391, el cual nos dice según hoja de datos que requiere 390 voltios para activarse y generar un corto o interruptor cerrado. Pues bien, confirmado esto, podemos nosotros elegir pues el varistor que sea necesario. Tomar en cuenta que en el caso de los varistores, la corriente que pueda aguantar está dada en este caso por el diámetro del varistor. Las primeras letras o el 7D por ejemplo nos indican el diámetro del varistor, el cual es de los más pequeños. Esos aguantan poca corriente. Sin embargo, los de 14 o 20 significa 14 milímetros de diámetro o 20 milímetros de diámetro. Esos aguantan más corriente. Por tanto, deberán elegir el tamaño de su varistor en base o función a la cantidad de corriente que estén manejando en el circuito. Bien, ahora consejos de qué varistor deberían utilizar en base al voltaje que se están manejando. Por ejemplo, yo acá en mi país pues manejamos 220 voltios y 110 voltios, dependiendo de la región. Así es que normalmente yo utilizo el 7D391, el que están viendo, ese típicamente debido a que requiere 390 voltios para activarse. Y mi tensión de red de 220 voltios me genera un pico de 310 voltios. Ojo, tomar en cuenta el pico, ¿no? 310 voltios es menor a este valor. Por tanto, el varistor no se va a activar y puedo trabajar tranquilamente con este valor. Y ahora también puedo elegir dos más, uno inferior y uno superior. El ideal es este. El inferior sería el 361, el cual pues requeriría de 360 voltios, puesto que tiene 50 voltios de margen entre 310 y 360, pues también es ideal. Y luego el otro en la escala superior sería el 431, que requiere 430 voltios. Ese también sería apropiado para proteger cuando se trabaja con tensiones de 220 voltios. Ahora, si trabajas con 110 voltios, pues yo te recomendaría el 201, que en este caso requiere de 200 voltios para activarse. Toma en cuenta que la tensión pico de 110 voltios sería 155 voltios, ¿no? 110 por raíz de 2, que nos daría 155. Por tanto, el 7D 201 o 10D 201 pues necesitaría de 200 voltios. Y entre 155 y 200 pues tenemos más o menos 45 voltios de margen. El siguiente pues sería el 221, que requiere 220 voltios en este caso, y ese sería el ideal. Y en la escala superior sí sería el 7D241. Eso cuando trabajes a 110 voltios, como consejo. Ok chicos, hasta aquí quedó el tema de los varistores. Ojalá les haya gustado el video y les sirva en el trabajo o en el estudio o donde ustedes lo requieran. Bueno, si les gustó el video, pues un me gusta ayuda mucho al canal. Y entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao, chao, se cuidan mucho.